Dios les bendiga. Me da gusto estar aquí hoy, esperando que pueda yo transmitirles algo que reconforte su corazón, que edifique la obra que se está haciendo en ustedes y sobre todo que haya provecho para sus vidas, como lo es para la mía. Cuando estoy construyendo el mensaje, estoy meditando y estoy pensando en lo que lo estoy haciendo y obviamente empieza a hacer su trabajo en mí, ¿no? La palabra de Dios siempre hará un trabajo en nosotros y cuando lo estamos construyendo el mensaje está ahí, golpeando, ¿no? Las fortalezas que se han construido, que se han edificado a veces sin darnos cuenta alrededor de nosotros. El título del mensaje se llama La fe, la esperanza y el amor. Este, Así dice 1 Corintios 13, versículo 13, ¿no? Y sobre eso más o menos está el mensaje construido. Vamos a irlo armando para que Dios hable a cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a empezar con el pasaje precisamente de Corintios 13, versículo del 8 al 13, que dice así: el amor nunca deja de ser. Y es el inicio de todo lo que está construido a través de Dios, el amor, ¿no? Vamos a ver que decimos que Dios es amor. Juan, que fue el discípulo de Jesús que más experimentó el amor, ¿no? Porque lo vemos cerca de Jesús, porque lo vemos recostado cerca de Jesús, porque lo vemos junto a Pedro, eran los dos discípulos que más cercanos estaban a él. Juan fue el único de los discípulos que estuvo más cerca de Jesús en la crucifixión y él experimenta esa parte del amor, ¿no? Experimenta y dice y habla sobre el amor y aquí Pablo hace referencia a eso y dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, cuando todo eso termine, cuando tú y yo en algún momento estemos delante de la presencia de Dios, que es nuestra esperanza, ¿no? Estar un día ante la presencia de nuestro Dios, ahí todo acabará. Ya no habrá Biblia porque ahí estará la Biblia frente a nuestros ojos. Ahí estará todo lo que aprendimos y todo lo que Jesús nos enseñó, ahí estará presente. La manifestación del amor estará ahí presente. Se hará física o no sé si física o de qué forma se materializará frente a nuestros ojos. Cesarán las lenguas, todos hablaremos el mismo lenguaje, la misma forma, no sé si en inglés, si en español, o alemán, o chino, o no sé cuál será el lenguaje que hablaremos, pero todos hablaremos un mismo lenguaje. Y aquí Pablo hace algo importante, dice, la ciencia acabará. Y hay dos connotaciones de ciencia, ¿no? A veces, cuando hablamos de fe, queremos hacer a un lado la ciencia. Pero finalmente la ciencia es una obra que Dios hace a través de nosotros y que nos permite, ¿no? De una manera u otra, mantenernos en el camino. Podremos nosotros caminar con fe, ayudados con la ciencia. Pero también la ciencia acabará en aquel momento porque ya no habrá nada que descubrir ni nada que hacer. Ya no habrá enfermedad, dice, ni dolor, ni muerte. Entonces la ciencia pasará a otro término. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Todos conocemos y pensamos tener una referencia muy puntual de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo, pero dice Pablo que hasta que no lo veamos, lo vamos a entender, ¿no?
Hasta que los tengamos frente a frente, entenderemos esa parte que Jesús decía, si me han visto a mí, han visto al Padre, y el Espíritu Santo está en mí, pero también está aquí, hasta que lo veamos, entenderemos. Entonces ya ahorita conocemos y nuestra fe está fundamentada en mucho de lo que conocemos, pero en aquel momento lo veremos claramente y nos daremos cuenta que qué maravilloso será ese momento cuando nos demos cuenta de todo lo que hemos creído, ahora se está materializando. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso es importante porque tenemos que ser conscientes de que no podemos como cristianos seguir discutiendo siempre, seguir peleando siempre, seguir con el chisme, seguir pegados a la televisión y al celular y a las redes sociales. Y hoy más que nunca estamos inmersos en toda esa parte que está de moda y que fue creada y diseñada precisamente para eso, para absorber nuestro entendimiento, para impulsarnos en nuestra toma de decisiones y para que nosotros tengamos el mínimo de capacidad de hacer las cosas correctas, sino ser guiados por la parte que nos manipula en ese sentido, ¿no? Yo, las elecciones que se vieron no de Estados Unidos, no este del presidente Trump, sino el anterior, y veíamos que hasta ellos mismos se dieron cuenta cómo las redes sociales manejaban información que parecía increíble que sucediera, ¿no? O sea, hablaban de tantas cosas entre los candidatos y se decía, y llegó el momento en que tú dices, oye, o sea, ¿qué es verdad y qué es mentira? O sea, ya era difícil, ¿no? Y finalmente los electores declinaron, pues pusieron en tela de juicio lo que se decía, porque no hay mentira más grande que decir media verdad y media mentira y nos deja la duda, ¿no? Y ya ahí ganó el mensaje. Entonces, tenemos que aprender a madurar, tenemos que aprender a discernir entre la verdad y la mentira, porque el padre de la mentira cada vez es más hábil para vendernos mentiras y para que nosotros las aceptemos como verdades, ¿no? Y es tan fácil decir aquí ahorita, a ver, levante la mano y, sí, bueno, porque 5 o 6 dijeron que sí, pues ya, a partir de ese momento se hace esto y lo generamos como una ley universal y se acabó porque una persona o dos decidieron que así sea. Entonces tenemos que aprender, pero es una decisión de nosotros. Dice Pablo, dejé lo que era niño. Es una decisión que yo debo tomar y eso no implica ni mi edad, ni mi estatus, ni si mis dones, y si mis ministerios, ni que sea. Yo tengo que decidir, esto es lo correcto. No si blanco o negro o bueno o malo, lo correcto. Así es como debe hacerse. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Indudablemente lo que hoy miramos a través de los ojos de nuestra fe, pues a veces no es completamente como es, porque nos falta todavía llegar a esa verdad absoluta. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí Pablo, si recuerdan, cuando dice, me extiendo a lo que Jesús me llamó a hacer. O sea, Pablo estaba convencido de que lo que estaba viviendo y lo que había logrado hasta ese momento no era totalmente completo del llamado de Jesús, ¿no? Él sentía, él vivía en la esperanza, él vivía convencido a pesar de sus aflicciones, de sus maltratos, de sus momentos difíciles de la vida. Él sabía que Dios tenía preparado algo mejor para él, que lo había llamado para cosas maravillosas.
Él estaba convencido y aquí Pablo dice, entonces conoceré cómo fui conocido. O sea, conoceré realmente cómo Dios me construyó, me edificó, me formó, me hizo para un propósito. Y finalmente, el versículo que genera nuestra predicación y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces nos damos cuenta que en el momento que crucemos hacia la vida eterna, en nosotros habrá tres virtudes fundamentales con las que cruzaremos hacia la eternidad. La fe, la esperanza y el amor. Podrá ser Gerardo, más fe, esperanza y amor. Podrá ser Yevir, más fe, esperanza y amor. Y así cruzaremos. Será Ricardo, más fe y esperanza y amor, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es su fe, esperanza y amor? Nos corresponde a nosotros. Dos de ellos nos fueron dadas, ¿no? La fe dice que nacimos con una medida de fe. Cómo la cultivemos y qué hagamos con ella, eso depende de nosotros. Algunas veces Dios nos va a ayudar a hacerlo, a cultivarla, a crecerla. Otros lo regarán, dice Pablo, otros sembrarán en nosotros y nuestra fe irá creciendo. El amor, pero el amor que vale, no el amor que nosotros conocemos entre personas, sino el amor que Dios puso, dice Romanos 5:5, dice que cuando el Espíritu Santo entró en nosotros, fue depositado en nuestros corazones el amor de Dios. Entonces ese amor está ahí, ¿no? Pero la esperanza, esa es una situación muy particular. Entonces, la fe es la confianza firme en Dios, en Cristo Jesús, y en que no se ve las promesas. Nuestra confianza está confiada, cimentada, arraigada en nuestro Dios, en Jesucristo, aunque no lo vemos, lo que nos ha prometido. O cuando menos hasta ahorita, no lo hemos visto todo. O no sé si alguien diga, no, pues ya terminé. Pero cuando menos en mi experiencia personal, yo creo que todavía hay muchas cosas muchas promesas que añoro y que deseo alcanzar, ¿no? Pero mantengo mi promesa en Dios. No lo he visto todavía. No sé en qué momento llegarán, pero mi fe me mantiene firme en ese sentido. La fe nos conecta con la gracia divina, porque muchos de los regalos más importantes de Dios se logran, se alcanzan, los podemos hacer nuestros por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Somos santificados por medio de la fe. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Somos discípulos de Jesús por medio de la fe. Entonces, la fe ahí está. La fe nos permite confiar en Dios, aun cuando no vemos claramente el camino. La mayoría de las veces vamos caminando confiados en lo que habrá de llegar o lo que habremos de alcanzar y mantenemos nuestra fe. Y vamos a discutir un poquito ese tema de la fe, porque fue muy claro el apóstol cuando dice, hasta los demonios creen en Jesús y tiemblan, o sea, son más reverentes que nosotros. Entonces la fe a veces no nomás es creer, ¿no? Sino cultivar la fe, edificar la fe, crecer en fe, fortalecer la fe, ¿no? Porque cuando vemos al Goliat frente a nosotros,
Pues no en ese momento, vamos a correr a buscar la Biblia y a orar unos días. Me acuerdo que cuando empezaba como cristiano decía el pastor, el que estaba allá, que el acuerdo con la Biblia que decía que este género solamente sale con ayuno y oración. Entonces, cuando íbamos a orar por alguien para liberación o para sanar o algo, primero íbamos y hacíamos el diagnóstico y luego regresábamos, nos poníamos en ayuno y oración, y cuando terminaba el ayuno y oración, entonces regresábamos y ahora orábamos por la persona. Y digo, entonces, Dios me lo enseñó diferente, ¿no? Y Él personalmente me lo enseñó. Dice, yo nunca hablé de demonios. Si leemos todo el pasaje de ahí, Jesús siempre estuvo hablando de fe y del hombre de fe. Y cuando dijo, sale con ayuno y oración, dice, el hombre de fe es el que sale con ayuno y oración. Pues cuando nos enfrentamos al Goliat, ya tenemos que venir listos, ¿no? Si acaso echamos unos brinquitos para que se desentuma el cuerpo, pero ya vamos listos para el combate, ¿no? Uno de los deportes que más me gustan en ese sentido, para ejemplificarlos, es el fútbol americano, ¿no? Porque ahí el director técnico dice, entra Gerardo, y Gerardo ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe la jugada, porque el quarterback agarra el balón y lo avienta, y sabe que Gerardo va a estar ahí donde está jugando el balón. Él no se lo dijo, él no dijo nada, simplemente él sabe lo que tiene que hacer y está listo y preparado, ¿no? No como en el fútbol soccer, que va a entrar el jugador y llega el otro y dice, bueno, mira, vas a entrar aquí, vas a hacer esto y vas a hacer el otro, y a veces lo entiende el jugador y a veces no lo entiende, y luego tiene que estarle gritando, no, pasa para allá. No, no, es el diferente. El béisbol también, ¿no? El que va a batear está pendiente de que le digan, ¿qué bateo? ¿Bateo para acá o bateo para allá? ¿O qué hago? Le tiene que estar diciendo el otro lo que va a hacer. Entonces, la fe no es así. La fe, o estamos listos o no estamos listos. No hay otra. Entonces, esa es la manera como nos relacionamos con nuestro Dios. La fe. La esperanza es la seguridad de la expectativa que nosotros tenemos en las promesas de Dios. La esperanza Dios nos las dio para que no estemos estresados ni ansiosos de nuestro futuro. Nos las dio para que sepamos que lo veamos o no lo veamos, lo alcanzaremos. Estamos tranquilos, ¿no? Esa es la esperanza. Nos orienta hacia la vida eterna, hacia la meta final. Ahorita a lo mejor me tropecé y a lo mejor caí y a lo mejor estoy afligido y a lo mejor estoy herido, pero sé que el que pagó por mí en la cruz terminará la obra en mí y alcanzaré la meta. No importa lo que estoy viendo. Esa es mi esperanza. Decía, y una vez entre las decenas de películas que pasan en la Navidad sobre Jesús o en Semana Santa sobre Jesús, veía una pequeña momento en el que va María embarazada y ya está por nacer y encuentra un anciano en el camino y le dice, ¿no? O sea, no, pues soy María, estoy a punto de dar a luz. Y le dice el anciano, qué maravilloso, porque cuando nace un niño siempre es una bendición para su familia. Siempre son una bendición para su familia. Traen, como nosotros decimos en México, la torta bajo el brazo, ¿no? O sea, y le pregunta a la muchacha, la María, dice, ¿y cuál fue su bendición cuando usted nació? Dice, todavía no llega, pero la sigo esperando, ¿eh? Y eso me ha permitido vivir toda mi vida con esperanza.
Cuando no hay esperanza, vivimos frustrados, tristes, deprimidos, ansiosos, porque no llega, o sea, porque nos sentimos que nos falta algo, ¿no? Porque no hay dinero suficiente, porque no hay éxito suficiente, porque no hay salud suficiente. Pero cuando vivimos con esperanza, sabemos que algo bueno va a llegar. En algún momento, a la vuelta de una esquina por ahí, está la esperanza. Y vamos a ir trabajando más esa parte. La esperanza nos recuerda que nuestro estado actual, no sé cuál sea, cómo estás viviendo, pero ese estado actual no es el final. Sabemos que hay algo mejor para nosotros. Un día las cosas van a cambiar. A lo mejor en el último aliento, pero van a cambiar y yo las voy a ver. ¿eh? Yo las voy a ver y sabré que este es por lo que tanto me esforcé, por lo que tanto luché. Y luego viene el amor, el ágape, descrito como el amor perfecto, el amor incondicional, el amor que nos permite entregarnos fielmente. Que Dios nos lo demostró, que Dios nos lo regaló. Como les decía, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, derrama de ese amor. También el amor refleja la personalidad de Dios. Conocemos Juan 3:16, ¿no? De esa manera manifestó Dios el amor para nosotros a través de Jesucristo, ¿no? Porque Dios es amor en ese sentido. El amor es más grande que la fe y que la esperanza, primeramente porque es eterno. Dice que todas las cosas van a pasar, todo cambiará y todo se acabará y el amor permanecerá ahí para siempre, porque define. Y Juan, primera de Juan 4, en el versículo 8 y 16, Juan nos dice que Dios es amor. Si pudiéramos exprimir la Biblia para que definiera el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis, derramaría esencia del amor de Dios para con nosotros. Y esa esencia se llamaría Jesucristo, ¿no? Entonces define quién es Dios. El amor no es una teoría, ni mucho menos una emoción pasajera, que a veces la sentimos y a veces no la sentimos. No. O amamos o no amamos. No hay términos medios. Dice, no, pues es que me ama, pues hay más o menos. No, no, no. Una persona tiene capacidad de amar o no la tiene. Pero es que se porta mal. No, 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 no. Amas o no amas. No importa la otra persona, ni cómo me responde, ni qué hace o qué no hace. No. El amor significa lo que yo soy. No define por lo que ustedes o porque las demás personas son hacia mí o lo que piensan de mí o lo que opinan de mí o lo que esperan de mí o lo que yo puedo hacer por ellos. No. El amor me define a mí nada más. Yo puedo hablar nada más por mí, por el amor que Dios puso en mí y lo que Dios hace en mí. Es lo único que puedo hacer. Cuando hay algo que me molesta de una persona, está fallando mi amor, no está fallando la otra persona, está fallando en mí el amor. El apóstol Pablo dice que el amor es la virtud más grande de todo lo que el ser humano puede hacer. Más grande que los dones, más grande que los ministerios, más grande que la esperanza, que la fe, y sobre todo, sin amor, todas las obras que podamos hacer
son basura, porque no hay amor. ¿Ven? Pero hay momentos en que una persona puede ser inteligente, activa, trabajadora, disciplinada, puede ser un líder, puedes tener responsabilidades muy importantes. Y sin embargo, puede estar experimentando estrés, enojo, frustración, tristeza y un vacío interno. Sin comprender claramente qué está pasando. Simplemente así nos sentimos, ¿no? Puede ser que sucede en la mañana cuando me levanto, ¿no? Y así me siento, ¿no? Con ganas ni de levantarme siquiera, ¿no? O podemos levantarnos, cumplir todas nuestras responsabilidades, trabajar, ir a hacer ejercicio, dirigirnos a otros, resolver problemas, aparentar que todo está bien. Le preguntas, ¿cómo estás? Bien, ahí vamos. Ya cuando yo le pregunto a un cristiano, ¿cómo vamos? Y me dice, bien. Y respuesta incorrecta. ¿No? Porque o estamos en entrenamiento o estamos peleando. Y ni el entrenamiento es agradable y la pelea menos, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿estoy bien? No, respuesta, no es la respuesta que yo esperaba, ¿no? Pero cuando llega la noche, cuando terminan nuestras actividades y nos quedamos con nosotros mismos, descubrimos que en nuestro interior hay algo que no nos gusta. Y no te digo que mires al espejo porque a lo mejor menos te va a gustar lo que ves. Simplemente no nos gusta, ¿no? O sea, estamos en una edad o en un momento de nuestra vida y vemos todo el esfuerzo, toda la dedicación, todo el entusiasmo, todo lo que hice y todo lo que no hice y sentimos como que no me siento a gusto con todo esto, ¿no? O sea, hay algo que me está faltando, ¿no? Entonces hoy quiero enfatizar sobre la esperanza y sobre ese momento en el que hoy podemos estar viviendo o sintiendo, porque hay tiempos en que nuestra vida espiritual sencillamente se debilita. Yo volteo hacia atrás y me acuerdo que me estaba acordando recientemente que iba yo a la iglesia y de ahí me tenía que caminar 5 kilómetros para regresar a donde vivía y salía yo como a las 11, 12 de la noche, o sea, esos eran mis días de iglesia, ¿no? Ir 6:30, 7 de la noche y salía a las 11, 12 de la noche de la iglesia o de lo que estuviéramos haciendo, ¿no? Porque había que enseñar, había que predicar, había que instruir, había que orar por gentes y terminaba hasta que se iba el último. Diría Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo orando por ustedes, ¿no? Y ya a esa hora agarraba mi Biblia y me iba caminando y pasaba por un antro que era el antro más popular de Guaymas. O sea, era, todos habían ido al antro, a ese en particular en ese. Yo tenía que pasar por ahí porque era el único camino que iba hacia donde. Entonces iba pasando y pasaba y le decía, en el nombre de Jesús, sécate. Y me iba. Y así, como iba a la iglesia 4 o 5 veces a la semana, pues todas las noches que pasaba, sécate en el nombre de Jesús. Pero parecía que el antro, lejos de secarse, más gente, o sea, se llenaba de autos y luces y música y entre la sociedad se hablaba de ese lugar, ¿no? O sea, las novedades que enseñaban y que hacían y todo eso. Llegó mi cambio y me fui
y se me olvidó, ¿no? Pero ese tipo de oraciones son entusiastas, salen del corazón de ver el daño que se causa a las cosas, a las personas, la manera vulgar y abusiva que tratan a la gente que trabaja ahí, a las mujeres que trabajan ahí, todo eso se ve mal, pues, ¿no? Entonces, el sécate en el nombre de Jesús no era por envidia, ni por celos, ni por nada. Simplemente yo reconocía que ese lugar, lejos de ser algo bueno, era algo malo para la ciudad. Pasó el tiempo y regreso a Guaymas y paso por el lugar y está abandonado completamente. O sea, no había nada ahí, algunos, algunos bultos de basura todavía y ahí estaba. Entonces pregunté, digo, "Oye, pues dice, cuando yo me fui, a los pocos días, invitaron al presidente municipal al lugar. Estaba el presidente municipal bailando, cuando en el suelo se rompe el suelo y bajo el suelo era la fosa séptica. Y el presidente municipal cayó en la fosa séptica, ¿no? Entonces ya lo sacaron, inmediatamente cierren ese lugar. Fue mi oración, no sé, pero ese lugar desapareció. Entonces, esa persona que oraba por algo malo en la ciudad, no es la misma persona que está el día de hoy aquí. Porque en aquel tiempo trabajaba yo todos los días para la iglesia, porque evangelizábamos, porque predicábamos, orábamos por mucha gente, andábamos de casa en casa, todo el que pedía íbamos a visitarlo. Me levantaba muy temprano a hacer mis oraciones. Mis lecturas bíblicas eran de 2 horas, 3 horas leyendo la Biblia. Y eso se acabó. ¿Por qué se acabó? No sé. Pero hoy es tiempo de evaluarnos y darnos cuenta que nuestra fe o nuestra vida espiritual se ha ido debilitando. Y ese es precisamente el trabajo del mundo, el trabajo de nuestra carne y el trabajo que Satanás hace para evitar que nos levantemos nosotros como gigantes de la fe, como guerreros, como mujeres y hombres de Dios, capaces de transformar el mundo. Si leemos la Biblia, no habla de grandes ejércitos o de grandes reinos de parte de Dios. Habla de un hombre o una mujer que transformó el reino establecido en aquel momento. Como alguien puso un ejemplo sencillamente y cambió la historia. Como vemos cómo Daniel cambió el reino más poderoso del mundo en aquel entonces. Vemos ejemplos como de Esther, vemos a Abraham o vemos a Jacob, hombres, mujeres, que simplemente marcaron la diferencia y lograron algo diferente. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, pues, ya pasó, ¿no? Pero yo pienso que mientras estemos presentes, tenemos todavía la posibilidad de hacer algo diferente. También dejamos de orar como antes, disminuimos nuestra lectura bíblica, perdemos el deseo de servir y permitimos que otras voces ocupen el lugar que corresponde a Cristo Jesús. Y no estoy hablando de que nos ahorillen o nos empujen o nos forcen a hacer cosas malas. Pero en la toma de decisiones del día a día, sencillamente
de ir a leer la Biblia, pues mejor paso primero por la tele y me siento un rato, y ese rato se convierte en 2, 3 horas ahí sentado, y luego agarro mi celular y veo 1 hora de TikTok y 1 hora de Instagram, y cuando me doy cuenta ya se hizo de noche. Y no es el daño del tiempo perdido. No, hay países que actualmente nos están diciendo que los colores, que la iluminación, que la música, que las figuras, que todo lo que vemos a través de una pantalla digital hace daño a nuestro cerebro. Los países más importantes del mundo están prohibiendo que lo sigamos haciendo. Entonces, pero nosotros seguimos en ese sentido. Entonces, esa toma de decisiones que debiera ser Jesucristo el que nos diga qué hacer y qué no hacer, se lo estamos dejando a un personaje que vemos en una pantalla, que ni conocemos sus antecedentes, que ni sabemos. Un ejemplo, vimos ahorita el Mundial. Uno de los personajes más importantes que vimos es un escocés, un altote, monstruote. Y nos los pusieron de ejemplo de todo lo bueno que él hace, su alimentación, su preparación física, su preparación mental, su preparación social, todo lo amable y bondadoso que es para desempeñarse mejor profesionalmente. Es un ejemplo de lo que la ciencia puede hacer en una persona que está dispuesta a privarse de todo lo que le contamina la mente y el corazón. Y hasta ese punto dije, oh, bien, un buen ejemplo. Pero cuando vi qué hace con su riqueza, dije, no, pues, ¿qué hace con todo su dinero que le pagan? Compra casas, autos, joyas, mujeres y se divierte. Y dije, entonces, ¿qué hace diferente? ¿Para qué disciplina tanto su mente y corazón para ser un buen futbolista si al final termina haciendo lo mismo que hacen todos? ¿No? Entonces, la respuesta está cuando nosotros decidimos que sea Jesucristo el que gobierne mi mente y mi corazón. Porque el no hacerlo nos hace insensibles. Y antes apagaba la tele o no veía programas sexuales, pero bueno, ya los voy a ver, un poquito nada más. Y luego, bueno, otro poquito también. Y luego, cuando veía el celular que alguien aparecía desnudo, lo cambiaba rápidamente. Pero ahora ya lo empiezo a ver y se me hace tan cotidiano. Y empiezo a escuchar otra música y empiezo a escuchar otras situaciones, otras voces. Y antes escuchaba alabanzas y predicaciones, y ahora veo o escucho otras cosas y me empiezo a ser insensible. ¿Por qué? Porque Dios no está gobernando mi corazón. Sencillamente es por eso. Y empiezo a cambiar en ese sentido. Y podemos seguir asistiendo a la iglesia y cumpliendo con nuestras responsabilidades, pero interiormente estamos perdiendo la paz. Estamos perdiendo el gozo que antes nos motivaba y nos levantaba y nos permitía hacer cosas maravillosas. Y sobre todo, estamos perdiendo nuestra santidad como hijos de Dios, como discípulos de Jesús. Ya no es tan importante esas cosas. Y lo estamos dejando a un lado. ¿Por qué? Porque al no gobernar Jesucristo la mente y el corazón, el mundo, nuestra carne y Satanás están influyendo en esas decisiones. Nuestra relación con Dios se, se parece a la construcción de una casa. Como si viéramos esto. Vamos a pensar que de repente lo abandonamos y regresamos dentro de un año a este lugar. Y es seguro que esa falta de actividad dentro de este espacio se llenará de polvo, de humedad,
la construcción empezará a deformarse, a destruirse, porque no hay esa parte del mantenimiento diario, de la limpieza, del cuidado, de la conservación. Igual nosotros, si no tenemos esa relación íntima, diaria, de lectura, de oración, de servir, de obedecer a Dios, simplemente se va deteriorando, se va abandonando. Y la firmeza y la cimentación que antes me hizo pelear con ese gigante, hoy me hace sentir temor, duda y abandono en mí. Porque ya no tengo esa relación. Ya no tengo esa confianza de presentarme delante de mi Dios y que sea Él el que pelee mi batalla. En el sentido de la esperanza, podemos entonces, gracias a Dios, decir que aunque nos hayamos debilitado, todavía podemos regresar a Dios. Que aunque nos hayamos enfriado o nos hayamos distanciado de Dios, Cristo todavía puede restaurar nuestro corazón. Aunque nuestro estado actual no tiene que convertirse en el estado final de mi vida. No sé cuál sea, pero yo sé que Jesucristo puede ser algo mejor en cada uno de nosotros. Entonces la esperanza permanece aún cuando no comprendemos el camino. Y de eso es lo emocionante en la situación de la fe. El apóstol Pablo declara que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. 1 Corintios 13:12. Hay situaciones en nuestra vida que no comprendemos claramente. Y no las vamos a comprender. O sea, en el 2009, cuando Dios modificó mi carrera y me dijo, ya no vas a seguir produciendo para tu carrera, no sé por qué lo hizo. Y ya pasaron casi 20 años y sigo sin saber por qué lo hizo. No lo comprendo. Pero Él es mi Dios. Y confío en que su decisión fue la mejor. Ya cuando lleguemos allá y nos sentemos a platicar y nos tomamos un café o un vino, porque él dijo que allá va a haber vino, ya le pregunté, oye, ¿por qué no me dejaste llegar hasta donde yo quería? Ya él me explicará, porque ahí, dice Pablo, ahí lo vamos a conocer todo, ¿no? No siempre sabemos por qué llegan determinadas pruebas, por qué llega el cansancio, la frustración, la tristeza o el desánimo. Tampoco sabemos por qué algunas respuestas de Dios a veces tardan tanto o simplemente no han llegado y no sabemos si van a llegar. Pero de eso se trata la esperanza, porque en esta vida solo vamos a conocer en parte. Pero nuestra esperanza no depende de comprenderlo o de saberlo todo, sino de confiar en el que sí lo conoce todo y en el que está en el trono juzgando a todos nosotros, en Jesucristo. Y lo más importante, que Él que lo sabe todo, me ama. No sé a ustedes, pero a mí sí. Ahí cada quien debe decidirlo, ¿no? La esperanza cristiana no consiste en negar los problemas, sino en declarar que aunque no lo conozco en todo, mi confianza está puesta en el que inició la obra en mí. No sé cuál va a ser el final de mis días. Y yo me lo repito constantemente, porque no siempre tengo todo lo que quiero, ni siempre tengo todo lo que quisiera, pero confío en que en los tiempos difíciles Él estará conmigo.
Y si hay que pasar por la hoguera o por el agua inundada, pues pasaremos. Pero Él va acompañándonos. Él va de nuestra mano. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara no siempre ilumina todo el recorrido. Muchas veces nos ilumina el paso que sigue. No sé ustedes, pero cuando van por una vereda estrecha con la lámpara de mano, la primera reacción es apuntar hacia allá. Y obviamente cuando se ilumina hacia allá, pues no se ve nada. Puedes apuntarla aquí al frente nada más, no hasta allá. Quisiera uno que me enseñara el final del camino. Pero no. Entonces, a veces Dios solamente nos muestra el siguiente paso. Un paso cada vez. Movernos despacio. Confiar. El propósito de ese silencio a veces es que confiemos en Dios. Que sabemos que Él está ahí. Tal vez no sabemos cómo Dios restaurará completamente nuestra vida. No lo sabemos. Pero sí podemos saber lo que hoy nos corresponde hacer. Y hoy nos corresponde orar, obedecer, pedir perdón, abandonar todo aquello que me está alejando de Dios y regresar ante la presencia de Cristo Jesús. No puedo hacer nada por mi futuro, pero sí puedo ir construyendo mi presente de la mano de Dios. La esperanza quizás no nos muestre todo el camino, pero nos da fuerza, ánimo y motivación para seguir adelante. Podemos confiar en que Dios lo va a hacer. Aquí estuvimos hace 3 semanas y estamos aquí y a veces pensamos que a lo mejor no llegábamos al lunes. Y sin embargo, aquí estamos. Necesitamos cuidar nuestra relación con Dios. Jesús declaró en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros son el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una rama separada del árbol, sí, a lo mejor pasan algunos días y se seguirá viendo verde y aparentemente estará viva. Pero tarde o temprano se secará. ¿No? Tendrá más o menos resistencia, pero finalmente se secará. De la misma manera, una persona puede conservar una apariencia religiosa y sin embargo estar perdiendo su comunión con Dios. No porque Dios se haya alejado o porque ya se cansó de seguirnos perdonando. Sencillamente porque hemos decidido caminar en sentido contrario con Él. Puede asistir a las iglesias, puede cantar, incluso puede servir, pero su interior se va debilitando. Nos sentimos cansados. Perdemos la motivación de seguir haciendo las cosas. Empezamos a ver a aquellas personas que ayudábamos antes con mucho gusto, como que ya me caen medio gordos, ¿no? Ya les veo las caras, ya no lo hago con la misma disponibilidad de antes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy perdiendo mi comunión con Dios. Jesús no nos llamó a acercarnos a Él de manera ocasional o solamente cuando tengamos problemas. Nos llamó a permanecer en Él, unidos, recibiendo aquello. Lo maravilloso de estar pegados a la vid es que la rama crece y no todas las ramas dan fruto. Pero la vid sabe la madurez de la rama y sin que la rama opine, de repente empieza a florecer y da fruto.
y algunos dan más fruto que otros. Pero esa es decisión del hacedor del fruto, no mía, ¿no? Esa es la importancia de permanecer. Permanecer significa buscarlo. Cuando tenemos entusiasmo o cuando estamos tristes, es buscarlo. También significa obedecer. Cuando obedecer es fácil, pero también cuando obedecer es difícil. O cuando la situación es complicada. O cuando lo tenemos, o cuando estamos frente a perderlo todo por obedecer a Dios. Obedecer significa regresar a la palabra. La palabra de Dios tiene que guiar nuestras decisiones. Permanecer también significa reconocer cada día que separados de Jesús, sencillamente nos equivocamos, cometemos errores, no caminamos correctamente. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, 3 voces se levantan rápidamente para motivar nuestras decisiones. El mundo que nos dice, haz lo que sientas, disfruta de la vida, ¿no? Tienes derecho a ser feliz. Y ahí estamos nosotros, buscando esa satisfacción temporal que el mundo nos ofrece. Después la carne, que busca gobernar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras reacciones. Siempre estar ahí buscando, influir en lo que decidimos, en lo que estamos pensando. A veces yo digo, estoy incómodo de rodillas, ya las rodillas ya no son como antes, ya rechinan demasiado y estar ahí hincado no es cómodo a veces. Y aún así, estoy pensando en cada tontería. Oye, estás viendo que estamos planeando aquí y hablando del reino y de repente ¡brups!, aparece un pensamiento. ¿Por qué? Porque la carne quiere meter su cuchara, quiere influir, quiere desapararnos, levántate, te está doliendo, deja de hacer eso, mejor vámonos a... Ahí está la carne. Y finalmente, nuestro eterno enemigo, Satanás, engañándonos, acusándonos y buscando alejarnos de la comunión con Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Tenemos que caminar guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a preguntarle, pero también a escucharle y también a obedecer al Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne. Porque Romanos 8 dice que satisfacer los deseos de la carne traerán muerte a nuestra vida, destrucción. Tenemos que hacer ese esfuerzo. El apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, que él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Siempre tratamos de resistir al diablo, pero sin someternos a Dios. Y la regla no es así. Tengo que someterme a Dios. Y a veces queremos tomar una decisión porque digo, ves que siempre lo he hecho, porque me gusta hacerlo, porque los cuates lo están haciendo, porque me invitaron, porque es agradable hacerlo. Cuando estoy en esos pensamientos, no estoy sometido a Dios. Es mi carne la que está hablando. Es el mundo el que me está ofreciendo las cosas. Es Satanás que intenta engañar. Decía un amigo, le hablo por teléfono y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo sigues de tu enfermedad? No, pues aquí, digo, acostado, resistiendo al diablo.
Él pensaba que resistir al diablo era que me tiro al piso y está el diablo golpeándome y a ver cuántos golpes le resisto a Satanás. No, le digo, levántate, clama a Dios, reprende al diablo, empieza a cantar salmos, himnos, cánticos de alegría, haz la resistencia que debes hacer. No se trata de hacer eso. Por eso tengo que primero someterme a Dios. No hay respuesta favorable en las circunstancias de nuestra vida si primero no me someto a Dios en su voluntad. La resistencia a Satanás comienza cuando volvemos de lo que estamos haciendo y me someto a Dios. La esperanza nos llama a regresar. Tal vez algunos reconocen que hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Otros podemos entender que la Biblia ha permanecido cerrada por ahí mucho tiempo. Que la oración se ha vuelto muy ocasional. Y a veces nada más oramos cuando los alimentos y a veces ni es. Y que el servicio a Dios ha perdido el gozo, la satisfacción que antes me daba. El corazón ha buscado consuelo en satisfacciones momentáneas que después producen vacío, culpa y mayor alejamiento de Dios. Y esa es la parte que yo les decía. Nuestro cerebro se acostumbra a esos breves, casi instantáneos momentos que vemos en TikTok y que nos hacen reír. Y que después que me hizo reír un chiste, busco otros 200 chistes o videos para ver qué otro me hace reír. Y ya perdí 2 horas ahí viendo eso. O prendo la televisión y veo una serie y dije, no, esa no me gustó, voy a ver otra. Y ya vi otra, bueno, otra para que, bueno, ya la última. Ahora sí, la última, ya. Y ahí estamos. Y todas esas luces y esos diálogos y esos personajes y todo lo que está pasando están generando satisfacción momentánea y temporal. En lugar de buscar al hacedor de la vida. Y que sea Él, a través de su espíritu, a través de su presencia, a través de sus promesas, a través de su espíritu, que me llenen de gozo. No momentánea, me llenan de gozo. Dice, ríos de agua viva brotarán de mí. No dice una frase, una palabra, ríos. Pero tengo que someterme a Dios. Tengo que buscarlo. En lugar de estar pegado a lo temporal o a lo que el mundo me está ofreciendo. En la escritura, Lucas 15:17 dice que el hijo pródigo creyó que lejos del padre encontraría libertad. Y al principio lo disfrutó. Los cuates, las amigas, el antro, lo que el mundo me ofreció, y mi carne se sintió bien y lo gocé y me divertí. Y Satanás se deleitó dándome todo lo que necesitaba. Pero al final se dio cuenta que eso me llevaba al vacío y a la destrucción. Entonces dice la escritura, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. El hijo volvió en sí, reconoció que lejos del padre simplemente le traería la destrucción y la muerte. Es momento de volver en sí. Es momento de entender que si no cuido mi relación con Cristo, si no me mantengo permanentemente unido a Él, si no permanezco en Él y Él en mí,
El camino final de este proceso será la muerte, la destrucción. La tentación o el pecado siempre prometen entregarnos más y terminan cobrándonos muy caro. Dejar a un lado a Cristo siempre será mucho más difícil que regresar a Él. Solamente podría haber caminado cientos de kilómetros tratando de alejarme como lo hizo Jonás. Pero en el momento que regreso, aquí está Jesús. No necesito volver. Es que si tengo que regresar 800 kilómetros de que me alejé, no. En el momento que clamamos a Él, Él está ahí, listo para socorrernos. La historia no terminó con el hijo pródigo lejos del padre. El hijo se levantó y regresó. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de corregirnos a nosotros solos, sino en la misericordia y en la obra de Jesucristo en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No es para recriminarnos, no es para sentenciarnos. Dios nos llama a no ocultar nuestra condición, sino a confesarla, a no justificarnos. Es que el trabajo, es que la casa, que el marido y que la esposa y que mi condición y el dinero. No. Regresemos a nuestra condición primera. Nos llama a abandonar el pecado. Nos llama a no continuar lejos, sino a regresar a Jesús. Fortalezcamos nuestra esperanza mediante la palabra, la oración y el servicio. Para cuidar nuestra relación con Cristo, necesitamos recuperar esas tres prácticas. Porque la palabra, dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si hoy no estamos escuchando la voz de Dios dirigiendo nuestras vidas, es porque la palabra de Dios no está suficiente en nuestra mente y en nuestro corazón. Así de sencillo. Quiero vivir dirigido por Dios. Regresemos a la palabra de Dios todos los días. La Biblia cerrada deja nuestra mente vulnerable. Una palabra de Dios que leemos, que meditamos y que obedecemos siempre nos mantendrá firmes ante cualquier circunstancia. La otra práctica es la oración. Jesús le dijo a Pedro, velad y orad para que no entráis en tentación. Y a veces leemos esa parte de manera aislada, porque el que se iba a aventar un trompo era Jesús. Dile Pedro, no, pues el que van a crucificar es a ti, o sea, al que le preocupa orar es a ti. Pero a Pedro se le olvidó que le acababa de decir que Satanás lo andaba buscando. Si bien tal vez Jesús le dijo, tranquilo, no te va a pasar nada, pero Pedro tuvo que haber pensado, y Satanás me anda buscando. No, Pedro estaba dormido. Relax. Entonces, cuando Jesús le dijo que lo iba a negar, la falla de Pedro no fue el momento en que lo negó. Fue en el momento en que dejó de orar y velar. Ahí fue el problema. Jesús se lo dijo. Jesús le dijo que venían problemas. Jesús le dijo que él, en especial, él iba a tener problemas. Cuando lo invitó a orar con él, si bien no en el mismo lugar donde él estaba, porque él estaba orando al Padre de una manera diferente, Pedro también venían problemas para Pedro.
Él tenía que estar orando también. Ahí fue donde fracasó. Entonces, es necesario mantener nuestro tiempo de oración. Si no es en la madrugada, si no es muy temprano, puede ser en la tarde, en la noche, a la hora que sea. La idea es hacerlo. La oración es reconocer que necesitamos la dirección, la voz, el cuidado de Jesucristo para nosotros. Cuando no lo hago, quiere decir que soy autónomo, que no necesito un Dios. ¿Para qué oro? Yo puedo hacer todas las decisiones. No, necesitamos ese tiempo de comunión con Él. Necesitamos que Él nos mueva, que nos dirija, que nos motive, que nos aliente, que nos fortalezca, que sintamos su presencia cuando vamos caminando. Necesitamos ese tiempo de oración. Y tercera, la más importante, sin decir que no sean importantes la primera o la segunda, es el servir. Marcos 10:45, Jesús dijo, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, no vino para ser servido, vino para servir. Y si nosotros, como hijos, como herederos, como discípulos de Jesús, estamos destinados a servir. Dios nos salva y nos fortalece con el único propósito de ser instrumentos de bendición para que Él nos mueva. Así de sencillo. Y eso he platicado, que traía yo ahí un dinero pendiente y no sabía quién. Estaba yo pendiente de entregar un diezmo, pero no sabía a quién entregarlo. Y una noche, eran como las 10 de la noche, y me dice, y orando, estaba yo orando, y me dice, entrégale el dinero a Juan Diego. Ah, ok, perfecto. Mañana, en el transcurso del día voy. No, ahorita. Oye, pues ya son las 10. Ahorita. Ya. Estaba en mi cama, me vestí y ahí voy. Toco, sale él. Y oye, te traigo esto. Como, acéptalo como una ofrenda. Ah, gracias, ya nos despedimos. Oye, pronto, oye, ¿era necesario traértelo hoy? Digo, porque Dios fue muy enfático que ahorita. Y él estaba orando. Dice, necesitaba el dinero. Si no pago mañana temprano, me quitan mi casa. Entonces, tenemos que entender que quedarnos cómodamente en el sillón o viendo la tele no nos hace instrumento de Dios. Necesitamos aprender a ser útiles, pero en las manos de Dios. Él es el que sabe lo que hacer y lo que no hacer. Yo a veces entrego despensas, pero no me siento a veces que todo lo que hice haya sido Dios a través de mí. Y siempre estoy pensando cómo hacer que las cosas funcionen en ese sentido, porque quiero ser instrumento de Dios. No quiero hacer lo que se me dé la gana, quiero que Él me dirija en todo lo que tengan que hacer, por pequeño que sea. Un alma es suficiente para rescatarlo, porque tiene el valor que llevó a Jesús a la cruz, un alma. Entonces, tenemos que ser eso. Cuando dejamos de servir, podemos ser creyentes, pero centrados únicamente en nuestras necesidades. Y revisemos nuestras oraciones.
quiero, dame, corrígeme, necesito. Y todos nuestros oraciones centrados en nosotros. Y sabemos que tenemos que orar, por ejemplo, por la paz de Israel. Sabemos que hay guerras, que hay hambre, que hay destrucción, que hay muerte. Pero yo digo, oye, mi auto, quiero uno nuevo, Dios. No le hace que sea BMW. Y me vuelvo el centro de mis oraciones. Cuando servimos, nuestra fe produce fruto. Nuestro amor se hace visible. Y nuestra esperanza bendice a otros. El apóstol Pablo declara entonces, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Tal vez hoy vemos oscuramente, tal vez hoy atravesamos luchas que no comprendemos. Quizá reconocemos que nuestra vida espiritual anda un poco débil, pero la esperanza permanece. Mientras Jesús continúe llamándonos, hay esperanza. Mientras podamos arrepentirnos, hay esperanza. Mientras la palabra de Dios continúe abierta en nuestros corazones, hay esperanza. Mientras podamos decir, Señor Jesús, restáurame, hay esperanza. Jesús dijo a la iglesia de Efeso, has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. El camino de regreso tiene entonces 3 condiciones. Recuerda cómo era tu comunión con Dios. Arrepiéntete y reconoce aquello que ha ocupado el lugar de Cristo. Y vuélvete. Vuelve nuevamente a la Biblia. Recupera tu oración. Regresa al servicio y coloca a Jesús en el centro de tu vida. La promesa sigue vigente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Hoy es tiempo de cuidar nuestra vida espiritual. Hoy es tiempo de permanecer unidos a Cristo. Y hoy es tiempo de recuperar nuestra esperanza. Amén. Dios les bendiga.